El próximo 22, 23 y 24 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile se llevará a cabo el Seminario Internacional Los Velos de la Violencia, Reflexiones y Experiencias Étnicas de Género en Chile y América Latina. Queremos ahondar en este tema, en este importante seminario que marca también desde el punto de vista de los temas a tratar una innovación importante en esta discusión acá en nuestro país. Nos acompaña Claudio Miyakura, coordinador académico de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile. Claudio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Claudio, ¿cuál es el foco y el objetivo principal del seminario que están organizando para aquella fecha? Instalar la reflexión y la discusión sobre tres aspectos que son fundamentales. La violencia, el género y la etnicidad. Estos tres componentes que, si bien es cierto, las ciencias sociales generalmente toma o aborda a través de sus investigaciones, estos por primera vez se reúnen en un seminario y más aún bajo una figura que es emblemática en las ciencias sociales en los últimos 30 años, que es Spivak, una filósofa, estudiante de literatura, de historia, o sea, una mujer que se desplaza en las ciencias sociales desde la India y que ha puesto en relieve la condición de ser minoría étnica, de ser mujer, de ser pobre. O sea, estamos frente a la presencia de una de las mayores voces y pensadoras del mundo en la actualidad. Que habla desde su investigación y sus estudios, pero también de su experiencia propia, me imagino. Sí, porque ella, como es hindú, nace en Calcuta, Claro. y es la primera mujer hindú en la Universidad de Columbia que se transforma en profesora titular, y independiente de ese logro, ella sigue trabajando en escuelas muy pobres, no solamente en la India, sino que en algunos países de la Europa Oriental, en América Latina, en Argentina, en Brasil, en algunos colegios rurales de Estados Unidos. Y ella va a encabezar entonces los panelistas o los participantes más bien de este seminario. Ella es una de las voces junto con Claro. destacadas pensadoras nacionales como la profesora Sonia Montesino y algunos otros destacados invitados nacionales. Claudio, ¿por qué es relevante lo que tú decías, el juntar estos tres temas, el de la violencia, el del mundo étnico, el género, en un solo seminario? ¿Cómo y dónde están las vinculaciones entre estos tres temas? Lo primero, decir que fundamentalmente este es un tema que tiene que ver con la condición de ser mujer, de ser pobre y ser indígena, ¿sí? Por decir un dato, el Banco Interamericano de Desarrollo en su último informe nos dice que los indígenas, ¿sí?, perciben un 31% menos de sueldo que sus pares en Latinoamérica. Aunque luego, si se hace esta misma comparación con años de escolaridad, esta brecha puede bajar hasta un 11%. Pero si otra vez nos fijamos en el indicador de género y de condición étnica, las mujeres, y particularmente las mujeres indígenas, solo ocupan el 33% de las profesiones con mejores sueldos. 33. Sí, el 33%, un tercio. Y si se hace un pequeño análisis respecto a ese 33%, que estamos hablando de los mejores sueldos, con mayor escolaridad, etcétera, etcétera, los hombres pueden llegar a ganar hasta un 58% más que sus compañeras mujeres. Entonces, la condición de género y la condición étnica aquí son fundamentales para comprender un proceso de desigualdad que es realmente escandaloso y que no solamente se da en el contexto latinoamericano, se da generalmente en todos los lugares donde las mujeres todavía no han podido acceder a mejores condiciones educacionales, mejores condiciones en la atención de salud, mejores condiciones de empleabilidad, etcétera, etcétera. Claudio, es decir, ese es un problema dentro del problema mayor que tiene que ver con la discriminación de género acá en nuestro país y con las desigualdades de género. La desigualdad donde uno de sus mayores rostros es ser mujer y ser indígena. Sí. El tema de la violencia, ¿cómo se inserta entonces dentro de esto? Porque sería bueno definir también a qué se refiere el análisis cuando hablamos de violencia. Uno lo asocia evidentemente al tema físico, pero yo creo que el concepto va mucho más allá, ¿o no? Por eso radica la importancia de este seminario, porque nos hemos acostumbrado a que la violencia solamente tiene un componente que es un poco más espectacular, que tiene que ver con el golpe, con la acción, ¿sí? Pero la violencia también se deja ver
Y por eso los velos de la violencia en estas acciones que son más cotidianas, como la contratación de personas calificadas o no calificadas, con el acceso a educación, con el acceso a mejores condiciones de salud. Por ejemplo, otro dato, según la encuesta CACEN, la población indígena tiene en promedio 9.3 años de escolaridad frente a la población no indígena que tiene más de 10.6 años de escolaridad. Esta diferencia de casi más de un punto es absolutamente relevante para términos de planificación de política, tanto en educación como en salud. Entonces, si nosotros después hacemos la comparación de los indígenas están accediendo menos a la educación y por lo tanto acceden menos a empleos remunerados, y gran parte de esa población que accede a empleos con bajos sueldos son mujeres, es que entonces estamos de verdad frente a un problema fundamental, no solo para reflexionar, sino que para invertir tiempo en políticas públicas que se hagan cargo de esta problemática. Y eso te iba a preguntar precisamente, la respuesta que ha dado el aparato público, el gobierno en este caso, el poder político, a estos problemas, ¿ha sido la correcta? ¿El foco está bien puesto? Por ejemplo, cuando escuchamos propuestas que van en la línea de las cuotas en el Parlamento para las mujeres, en el sistema político, en directorios, incluso en empresas, en fin, ¿está bien puesto el foco? Discursivamente sí. Las orientaciones, fruto de investigaciones como la que yo acabo de nombrar, que nos hablan del problema, pareciera que están encaminadas en un buen camino, pero nos encontramos frente a un problema de discriminación. Entonces, al momento del diseño, la toma de decisión respecto a la inversión de recursos, de tiempo frente a esta problemática, siempre, por factores que son muy extraños, muy largos de explicar aquí, van a haber otras prioridades. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, otras urgencias. Otras urgencias. Sí. Y la política, si la definimos como contingencia, siempre esas contingencias van a ser otras. Fruto de eso es las diferencias que hay, por ejemplo, con las mesas de diálogo que se han establecido en la 9ª región. ¿Sí? Claudio, a este seminario vienen representantes desde Bolivia, de Argentina, de Guatemala, de México. Guatemala. Viene también desde Italia, sí, pero sí, la reflexión en el fondo va más allá de Chile solamente, sino que abarca América Latina. En ese contexto, en el contexto regional, ¿cómo está Chile en estas materias respecto a otros países? ¿Mejor, peor? A veces es bueno tener esa mirada también sí, con algún punto de referencia. Si nosotros tomamos los mismos datos que hemos estado haciendo referencia, nos damos cuenta que Chile ha hecho un esfuerzo por disminuir esta brecha. Pero esta brecha todavía no son lo suficientemente significativas como para decir que Chile está haciendo la tarea. Al contrario, ¿sí? Creo que queda mucho camino por desarrollar, por trabajar en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, que es fundamental, porque parte de estas discriminaciones se explican por una baja calidad y bajas condiciones para que las poblaciones indígenas, fundamentalmente mujeres, puedan acceder a una mejor educación. Y cuando me refiero a mejor educación, no solamente estoy hablando de acceder a institutos de educación básica, media, educación superior, sino que esa educación sea pertinente con las lenguas, con la cosmovisión, con la religiosidad, con los territorios donde habitan esos hombres y esas mujeres. Que estén alineados esos conceptos. Sí, porque hoy día la oferta del sistema educacional chileno es muy pobre respecto a la pertinencia que uno debería buscar para dar sentido a los procesos formativos de las poblaciones indígenas en el país. Sí, claro. Desde la experiencia internacional también, ¿qué casos son interesantes a seguir a tu juicio? En el contexto latinoamericano... o quizás más allá, pero puede ser desde Oceanía, donde también siempre se ha utilizado como referencia en el trabajo con las etnias. No sé, puede ser más allá de América Latina, digo, pero para tener algún punto de referencia precisamente sobre las políticas en esta materia. Lo que pasa es que en este punto de tu pregunta se une un componente que es político, ¿sí? Generalmente las buenas experiencias respecto a la participación de poblaciones indígenas a nivel de edificación o construcción de políticas públicas tiene que ver con países que le han dado
grados de autonomía o grados de independencia a sus poblaciones indígenas. Y en eso podemos hablar de Nueva Zelanda, de Canadá, ¿sí? De algunos otros países en el norte de Europa. Entonces, el componente político de esta discusión es bastante significativo, porque a mayores grados de autonomía aumentan los grados de pertinencia, y al haber mayores pertinencias, la política pública se ajusta mucho más a las necesidades de este tipo de poblaciones. Esa discusión en el contexto nacional es casi un tabú. Sí, está prácticamente vetado. Interesante seminario entonces, 22, 23 y 24 de agosto en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile para abordar este tema. Claudio, muchísimas gracias por haber venido hoy día. No, al contrario, y ojalá que nos puedan acompañar, porque este es una importante invitación, un importante esfuerzo que la Universidad de Chile, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Género y la Iniciativa Bicentenario están haciendo para traer a Spiva y para que la podamos conocer, escuchar y ver las cosas que nos puede decir. De todas maneras, pues gracias, Claudio. No, gracias a usted.